Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Mi esposa estuvo predicando los últimos 2 domingos acerca de la sanidad física más específicamente. Y por lo que me han compartido algunos hermanos, les impactó mucho, fue de mucha edificación los mensajes que ella trajo. Y le damos gloria a Dios por eso. Pero queriendo seguir un poco la temática de la sanidad, hoy quise traer un tema que es complementario al tema de la sanidad divina, a la sanidad física. Me refiero a la sanidad interior o a la sanidad emocional también. Porque cuando Dios sana, Él hace la obra completa. Él no deja las cosas a medias. Y si Él quiere sanarnos de enfermedades físicas, también quiere sanarnos de heridas emocionales que inclusive muchas veces son la causa de las enfermedades físicas. Créalo o no, créalo o no. Así que quiero abarcar un poquito ese tema. Quiero empezar aclarando algo. Cuando hablamos de sanidad interior, a veces hay un poquito de como de desconfianza por parte de algunas personas, porque se ha tal vez abusado un poco ese concepto y algunos no han enfocado correctamente el tema. Yo lo quiero enfocar con este enfoque, con este principio bíblico. La sanidad interior significa permitir al Espíritu Santo sanar aquellas áreas de nuestra vida que siguen heridas, sin restaurar, produciendo dolor y sufrimiento en nosotros. Y no significa manipular a la persona en una manera como terapéutica, psicológica o qué sé yo. No estamos hablando de psicología, para aclarar eso entonces. Más bien se trata de permitir que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y sane nuestro corazón. Amén. Entonces, sanidad interior, bíblicamente hablando, es la sanidad del corazón. No solo de la mente, del corazón también. El pecado, sabemos que trajo al mundo muchas consecuencias. Muerte, para empezar. El apóstol Pablo nos dice en Romanos bien claro que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, el hecho de que usted se convierta a Cristo no le exime de las consecuencias físicas y emocionales del pecado. Cuando usted se convierte a Cristo, inmediatamente, instantáneamente, tiene salvación. Ni lo dude. Es la obra de la gracia de Dios. Pero eso no significa que instantáneamente se sanaron muchas cosas de experiencias que usted ha tenido en la vida. Se inicia un proceso de sanidad que Dios va a completar a la medida que usted se lo permita, a la medida que usted reconozca esas áreas en su vida que necesitan ser sanadas.
la depresión, el rencor, la culpa, el odio, la amargura, el rechazo, la falta de perdón, ofensas que quedan allí. Y muchas veces las personas se convierten, pero a esos sentimientos no le permiten avanzar en su vida espiritual. Son un estorbo a su vida espiritual. Y por eso oímos de cristianos que aún con años de estar en los caminos del Señor, pasan etapas de depresión en su vida. O de pronto se sienten como que no valen, o tienen problemas de autoestima. Se encuentran en ambientes donde dicen, esto me recuerda a algo que me pasó. O de pronto surgen a la superficie memorias que le duelen y dicen, yo no quiero hoy salir mejor, o no quiero visitar a fulano o a fulana, porque si visito a esa persona me va a traer memorias, experiencias, o no quiero visitar tal lugar, mi país, o tal ciudad, o tal, por lo mismo, por experiencias traumáticas que están allí afectando la vida de esa persona. Para que haya sanidad interior, no solo necesitas recibir a Cristo, necesitas que Él desaloje de ti esas malas experiencias, que Él desarraigue de ti, por ejemplo, el rencor. Yo cuando me convertí, ahora lo menciono como testimonio, pero cuando yo me convertí, el pastor, yo le pregunté, pastor, ahora que soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Me dice, mira, tienes que dejar de fumar, de tomar, de bailar, de decir malas palabras, de andar de mujeriego y todo eso. Y yo, pastor, está bien, yo sé que eso tengo que dejarlo. Y lo dejé todo eso. No es problema, pastor, todo eso yo lo puedo dejar. Pero también me dijo el pastor, y también tienes que perdonar. Si hay alguien con quien tengas resentimientos o amarguras, tienes que perdonar. Y ahí me la puso difícil. Porque ahí era el área donde yo tenía problemas. Yo tenía muchos resentimientos y mucho rencor contra mi propio padre. Yo crecí en una situación de mucho abuso, de mucha violencia doméstica cuando era niño. Vi muchas cosas del trato de mi padre hacia mi madre y eso yo lo tenía archivado, como dicen. Me dolía y no lo había sacado de mí. Entonces cuando el pastor me la presentó así, ahí fue donde tocó, como dicen, en la llaga. Dejaste de fumar, de tomar, de decir más palabras y todo eso, pero sigues con ese sentimiento de rencor hacia tu papá y tienes que perdonar. Y fue un proceso. A mí no me gustaba abrazarlo, nunca le decía te quiero. El Día del Padre lo pasaba por alto. Tenía esas actitudes. Hasta que Dios, como dicen los hermanos boricuas aquí, bregó conmigo, trató conmigo, me hizo entender que yo tenía que pasar esa página. Para hacerle la historia corta, yo tuve el privilegio de bautizar a mi papá. Como un año después de que él se convirtió, que él hizo una decisión y empezó a leer la Biblia y todo eso, tuve el privilegio de ayudarle espiritualmente. Le regalé una Biblia que ahora que lo fui a visitar, él la tiene ahí con él y la lee. Y hubo una restauración de la relación y ahora yo lo amo, lo aprecio, lo abrazo y no tengo absolutamente ningún sentimiento negativo hacia él. Ahora cuando fui, le hice una adaptación a una canción que se llama Mi Viejo, tal vez la han oído por ahí. Yo le cambié la letra, por supuesto, pero le canté la canción Mi Viejo con una letra que me costó terminar de cantarla. Cuando iba por la mitad casi se me hacía un nudo en la garganta y ya no podía casi terminar de cantarla. Y muchos de los que estaban ahí, mis familiares, lo mismo. De hecho, hubo uno de mis familiares que se salió y se fue. Digo yo, ¿qué le pasó? Me dice, José, me mataste con esa canción, me dice. Tuve que irme, me dice. Porque él me dice, yo también a veces he luchado con eso. Te cuento esto porque quiero que tú te des cuenta que no te estoy predicando algo que yo no he vivido. Yo también he experimentado esos sentimientos y eso ha sido una causa de estorbo si uno no lo desaloja. No puede ser
bendecido, no puedes ministrar, no puedes recibir todo lo que Dios tiene para ti si no desalojas de ti sentimientos como esos, sea hacia tu padre, sea hacia tu madre, sea hacia un familiar, sea hacia un compañero o amistad, un ex, como dicen ahí, o una ex que lo puede haber. Todo eso hay que sacarlo para que el enemigo no tome ventaja y no use eso para estorbar tu vida espiritual. Como dice el hermano Gigi Ávila, o decía, ahora que pasó con el Señor, sonríete si puedes. Amén. Pero hay que hacerlo. Les decía que esta expresión de la sanidad interior se ha usado bien y se ha usado mal. En realidad el término sanidad interior no existe en la Biblia. Y por eso algunos hasta lo atacan. Dicen, no, eso de sanidad interior, eso es una moda que se ha metido en la iglesia, eso no es bíblico. ¿Por qué dicen que no es bíblico? Porque la palabra sanidad interior no está en la Biblia, ¿cierto? Pero tampoco la palabra Trinidad está en la Biblia. ¿Ves? Sin embargo, sabemos que los principios que demuestran que la Trinidad es la Trinidad están en la Biblia, los principios. Entonces yo te puedo decir que la palabra sanidad interior no está en la Biblia, pero los principios que se relacionan con lo que es sanidad interior sí están en la Biblia. Y hoy vamos a ver algunos de ellos. Entonces no estoy hablándote de, como te digo, de ese concepto secular de sanidad interior. Yo no estoy hablándote de que pongas por ahí un montón de velitas alrededor y te acuestes y pongas una música relajante y te hagas como terapias raras. No, te estoy hablando de que el Espíritu Santo produzca una transformación en ti. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones. Ya mencioné el ejemplo propio mío de la relación que tenía con papá en el pasado, pero a la iglesia vienen personas con muchas clases de experiencias, buenas y malas. Yo siempre he dicho que la iglesia es como un hospital. Algunos entran al emergency room, vienen graves. Otros vienen porque les dio una flu, una gripa fuerte, pero no es grave. Se cura con un poquito de tratamiento. Otras cosas, hasta a veces les dicen, no, váyase para la casa, usted no tiene nada. Pero el asunto es que en la iglesia también vienen personas con situaciones muy graves, situaciones no tan graves, y otros que están muy bien, pero que necesitan como sea la ayuda espiritual. Ejemplos, los divorcios. Vivimos en una sociedad donde el divorcio ha alcanzado rates o números muy altos. Y es muy difícil que en la iglesia no lleguen personas que vengan de un trasfondo de 1 o 2 divorcios. Y los divorcios son dolorosos, muy dolorosos. Entonces, si alguien se entrega a Cristo pero ha pasado por eso, probablemente tiene secuelas de ese divorcio. Malas elecciones en el pasado para casarse o, aunque no se hayan casado, malas relaciones pésimas, negativas que hubieron en el pasado. Adopciones, alguien que no creció con su familia. Rechazos, sentirse que es la oveja negra de la familia. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Ahora que fui a Costa Rica estaba hablando con un familiar de mi esposa que vive en otra provincia y me llamó desde otro lugar y nos comunicamos. Y este familiar de mi esposa me dice, José, yo soy la oveja negra de la familia. Yo sé que yo soy. Y yo le dije, mira, tú y yo los dos hemos sido ovejas negras delante de Dios, en una u otra manera, pero Cristo vino a buscarte a ti y a mí por igual. El precio que Él pagó en la cruz fue el mismo para rescatarte a ti, que te sientes que has hecho muchas cosas malas, como para rescatarme a mí, igual, lo mismo. Pero hay personas que se sienten así, yo soy la oveja negra. Hay personas que han pasado abusos sexuales, y eso lamentablemente es muy común. Hay un gran índice de personas que están en la iglesia también, que si tú les preguntas, han tenido algún tipo de experiencia traumática en lo que es el abuso sexual. Mi esposa y yo, sabe que mi esposa fue también
experimentó esa situación y ella ha dado conferencias y ha hablado de ese tema mucho. En una ocasión nos invitaron a Los Ángeles, California, a dar un taller, un seminario. Pusimos en una canastita así unas hojitas en blanco y las distribuimos a toda la gente. Y ahí había gente cristiana nada más en ese grupo. Eran como unas 300 o más personas que habían. Y les preguntamos que si habían tenido alguna experiencia de abuso sexual en su crecimiento y que lo escribieran en una hojita en blanco, anónimo, sin poner su nombre. Si le hubiéramos preguntado a la audiencia, levante su mano el que ha tenido una experiencia de abuso sexual, probablemente nadie se atreve a decirlo. Pero como lo hicimos anónimo con ese papelito, cuando recogimos los papelitos y empezamos a leer, fue de verdad increíble casi la cantidad de personas que anotaron en esos papelitos. Sí, pastor, pastora, yo pasé por eso. Hombres y mujeres, los dos, yo pasé por eso. Fui víctima de abuso sexual en mi niñez o en mi adolescencia. Y muchas veces por sus propios familiares, por un familiar cercano, por una persona cercana. Y sí, eso me ha marcado, eso me ha afectado a través de mi vida muchas veces. Wow. Esta semana yo estaba oyendo una entrevista al líder de un ministerio que se llama Exodus, no sé si lo han escuchado, pero Exodus es un ministerio que se dedica a restaurar personas que han tenido caídas en homosexualismo y en lesbianismo, en desviaciones sexuales en general. Y estaba diciendo este líder de este movimiento, de esta organización cristiana, de que aún en hogares cristianos ha sucedido esto. Que las estadísticas no eximen a la gente porque vengan a una iglesia para que suceda esta situación. Incesto, violación, abusos verbales, esa es otra área que causa muchas heridas. Y quizás muchos de nosotros hemos crecido en hogares donde lamentablemente si nuestros padres no eran cristianos, eso se daba mucho. Donde tal vez nos decían palabras como tú eres incapaz, o tú eres estúpido o estúpida, o tú no puedes, tonta, tonto, tipo de cosas así. Lamentablemente a veces también los que han vivido ese tipo de relación abusiva verbal de niños siguen un patrón de conducta en el cual repiten lo mismo con los hijos o se casan con alguien que los trate así. Paradójicamente sucede eso. Buscan una pareja que les hable igual, que les trate igual, porque como que se acostumbraron a ese estilo de trato. El abuso verbal no debe suceder tampoco, mucho menos en un hogar cristiano, mucho menos. Hay que cambiar eso. Todo eso causa heridas emocionales. Tú no sirves, eres malo, no vales nada, eres gorda, fea, vieja, tonta. A veces le ponemos apodos a las personas, a los niños. Les ponemos apodos que nosotros los reímos como con gracia. Yo me acuerdo de una familia que tenía la costumbre de decirle a uno de los niños enano, porque era chiquito de estatura. Enano, ven para acá. ¿Dónde está el enano? Y el enano para arriba y para abajo. Un día que estábamos ministrándole consejería a este muchacho, él se abrió y nos dijo, pastor, es cierto, a mí siempre me han tratado el enano y no me gusta. Me hace sentir inferior, me hace sentir mal. Mi familia lo hace ya como por broma, pero no me gusta. ¿Y tú se lo has dicho a tu familia? A veces, pero no me hacen caso. Y a él le afectaba. Él se sentía mal de que le dijeran enano. El orejón, ¿dónde está el orejón? Abran las dos puertas porque si no, no cabe por ahí. Y bromas, ¿no? Y cosas que le ofenden a un niño y le dañan la estima, o a un joven, a una persona. Cuidarse en ese sentido. Crea inseguridad, crea culpabilidad. Ese es uno de los aspectos más serios en la sanidad interior, la culpabilidad, el sentimiento de culpa. Satanás es el experto en poner culpa en los corazones de las personas. A él le gusta eso. En Apocalipsis dice que él es el acusador.
¿Quién es un acusador? Como decimos en mi país, un acusetas, un chismoso. Uno que viene siempre a decirle a Dios, Dios mira, fulano de tal, ese hizo esto, hizo lo otro. Y te acusa ¿dónde? En tu conciencia. Puede que sea cierto a veces, como puede que no, pero le gusta estarte señalando. ¿Tú quién eres? Tú no mereces ser parte del ministerio de la iglesia. ¿Tú quién eres para levantar las manos y adorar? ¿O tú quién eres para servir en la iglesia cuando tú mira lo que haces o mira lo que has hecho? Y se vive señalando, es el acusador. Y quizás hay áreas en la vida donde hay culpabilidad porque en verdad algo pasó, en lo cual nosotros nos hemos sentido así. Si yo hubiera sido un hijo más obediente, mis padres no se hubieran peleado tanto y no se hubieran divorciado. Sentimientos como esos. O si yo hubiera ayudado más a mamá, no se hubiera enfermado. O si la hubiera atendido mejor, no se hubiera enfermado y no se hubiera muerto. Pasan cosas como esas, sentimientos de culpa que te crea dentro de ti el enemigo para detenerte, como te digo, en tu crecimiento espiritual. Esto puede ser entre la pareja, los hijos, puede darse a nivel de la sociedad también, en la comunidad, ese tipo de trato. Y afecta muchísimo el desarrollo espiritual. Es un ataque del enemigo, hay que identificarlo así, es un ataque del enemigo. Y claro, el enemigo sabe que los más susceptibles a los ataques de él son los niños. Se dicen los psicólogos, aunque yo no estoy predicando psicología, pero le voy a mencionar ese datito como interesante, que la edad más crítica de formación y de recibir buenas bases para la vida es del nacimiento a los 7 años, los primeros 7 años, imagínate. Después de eso hay una etapa en la adolescencia que también es crítica, pero los primeros 7 años, la infancia en esos años, es fundamental. Uno en esos años es, como dicen, una esponjita. Uno todo lo absorbe y los adultos a veces piensan, esos niños ni se dan cuenta de lo que está pasando. Oyen discusiones o oyen temas de conversación o observan cosas en el entorno de la casa, de la familia, que a veces los padres dicen, está jugando por ahí, ni sabe qué está pasando. Pero pregúntale a un niño si se acuerda de algo a los 3, 4, 5 años. Yo sorprendí a mi mamá porque a veces yo le decía, mamá, yo me acuerdo tal cosa. ¿Cómo va a ser? Si tú tenías 4 años o 5 años, y yo me acuerdo y le recordaba detalles de esas experiencias, de cosas buenas que pasaron en la familia, lindas, pero también de cosas difíciles, de experiencias negativas también. Me acordaba muy bien. Entonces, los niños son el blanco del enemigo, porque el enemigo sabe que si te daña en la infancia, eso va a determinar qué clase de adulto vas a ser. Si vas a ser un adulto con buenas actitudes o un adulto malformado, disfuncional, como se dice. Entonces, en la manera en que vas a reaccionar ante la vida, ante las decisiones futuras que vas a tomar. Los temores, la inseguridad, la amargura, el rechazo son evidencia de esta obra del enemigo. Su opresión se mantiene viva hasta el momento en que sus obras son reveladas y destruidas. ¿Qué digo con eso? Que uno tiene que desenmascararlo, detectar esa obra en mi vida, discernir cuándo, en qué momento algo pasó que me causó esa actitud de inseguridad o de temor, de complejo en mi vida. De reacción agresiva tal vez. ¿Qué fue el detonador? Y a veces es interesante como hay circunstancias, ambientes que provocan que reaccione otra vez de esa manera, porque me traen a esas experiencias vividas. Entonces uno tiene que evaluarse muy profundamente. Y el que lo hace es el Espíritu Santo, como le digo, y la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Que la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Un psicólogo no puede hacer eso. Un psicólogo se toma el chance por ciertas herramientas de diagnóstico para determinar si eres o no eres bipolar, quizás, por ciertas conductas, pero es algo más basado en la mente. Pero el Espíritu Santo produce una transformación más interna, más profunda. El alma y el espíritu, que solo Dios conoce. Por eso uno tiene que orar y decirle: Dios, tú me creaste, tú me formaste. Tu palabra dice que desde el vientre de mi madre tú me conoces y me formaste. Te quiero pedir, Dios, que si hay algo que afectó mi formación, que me esté dañando mi manera de ser y mi manera de funcionar como persona, como esposo, como esposa, como miembro de la iglesia, como hijo de Dios, como hijo tuyo que soy, transforma eso, cámbialo, rompe lo que no esté bien, haz tu obra completa en mí. Uno tiene que orar y decirle: Señor, ayúdame a ver, a discernir lo que antes tal vez no veía, a detectar esas áreas donde necesito sanidad interior. Porque el asunto es de raíz espiritual, ante todo. Yo respeto, te voy a decir, respeto algunas técnicas de la psicología, algunas, no todas. Respeto algunas técnicas. Y respeto que hay problemas que son más emocionales que otra cosa. Pero te puedo decir con certeza que todo lo que el ser humano experimenta, a final de cuentas, es de raíz espiritual. Porque todo es consecuencia de la caída. Si no, no estaríamos batallando con las emociones. La intención primordial de Satanás es herir a cada persona que nace en este mundo, desde el comienzo de su vida. Causar esos daños. Problemas emocionales, psicológicos, que ningún profesional de la salud mental puede sanar. De hecho, los profesionales de la salud mental, los médicos, los psiquiatras, lo que hacen es controlar. Ellos no sanan, solo ayudan a controlar los diagnósticos o los problemas. Si una persona tiene problemas psicológicos serios, ¿qué hacen? Te dan pastillas, te dan Xanax y algunas de esas otras pastillas para balancear la situación emocional. Entonces pueden balancear tu ansiedad. Dicen: tu problema es de ansiedad, vamos a darte estas pastillas para la ansiedad. O vamos a darte estas otras pastillas para balancear. Tú tienes un desbalance químico, por eso eres bipolar. El diagnóstico de un bipolar es un desbalance químico en el cerebro. Entonces te vamos a dar estas pastillas que van a balancear la parte química de tu cerebro. Y bueno, humanamente hablando, ayuda un poco, pero eso no sana lo espiritual. La raíz espiritual es más profunda. Isaías 61, 1 al 3 dice que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ves? Él vino para hacer un trabajo que va más allá de la mente, que va directo al corazón, en lo que es la sanidad de la persona. Amén. Te pongo la ilustración de una serpiente. Una persona que ha sido mordida por una serpiente venenosa tiene dos opciones. Deja que la serpiente se vaya y se dedica a curarse el veneno para poder seguir viviendo, o persigue a la serpiente para matarla y morir con ella mientras la persigue. ¿Qué harías tú? Son dos opciones. Es cierto, interesante eso. ¿Qué harías tú con esa, si te pica una serpiente? Maldita serpiente, dices, la voy a matar. Ya que me picó, nos morimos juntos. Y la persigues hasta que la matas. Y claro, la mataste, pero te moriste tú también. O puedes decir: no, la serpiente es, después la busco si sobrevivo, pero por ahora me voy a curar. Voy a enfocarme en mi sanidad. Que el veneno no me agarre todo el cuerpo y no me mate. Ataco el veneno ahora, que ya está en mí. Eso es lo que hay que hacer en la parte de las emociones. Si la serpiente ya te picó, preocúpate ahora por el veneno que entró en ti. ¿Me está entendiendo? Por sacar ese veneno de ti.
La verdadera paz y la sanidad interior se logra diagnosticando el origen, que la mayoría de las veces son pecados de relación, donde la bondad, la misericordia, el perdón están ausentes, donde hay ausencia del fruto del Espíritu en la vida de alguien, y eso está causando el problema, la raíz. La raíz es veneno, te han envenenado el alma. Una mala relación en el pasado, una experiencia traumática en tu niñez, como dije antes, te han envenenado. Ya la serpiente se fue, pero el veneno está allí. Ahora hay que sacarlo. Y solo Cristo puede limpiar tu ser interior, dar esa sanidad completa. Hay asuntos no resueltos que hay que resolver cuando uno viene al camino del Señor. Hay cristianos que aman al Señor, que conocen la palabra a fondo, que te pueden citar versículos de la Biblia así, pero no pueden evitar la mentira, la agresión a sus hijos o a su esposa, la envidia, la tristeza, actitudes no apropiadas. ¿Conoce gente así usted? Yo creo que sí. En todas las iglesias habemos personas con algunas luchas internas. Y quizá usted que me esté oyendo aquí o en otro lugar dice, pastor, yo he estado allí o conozco casos así. Personas que conocen la Escritura, que van a la iglesia, pero que todavía manifiestan muchas actitudes de la carne. ¿Por qué? Porque hay asuntos no resueltos de sanidad interior que faltan a confrontar. Romanos 7:15 dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Analice eso. ¿Quién lo dice? Pablo, un apóstol. Y Pablo el apóstol está admitiendo que hay áreas en su vida que le cuesta controlar. Él dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo quisiera agradar a Dios siempre, pero a veces, como dicen popularmente, se me sale el monstruo. Actúo de maneras que yo digo, ¿por qué actúe así? ¿Por qué hable así? ¿Por qué reaccioné así? ¿Será que hay asuntos no resueltos en la parte emocional? Y que algunos los niegan y dicen, no, yo estoy bien, todo está bien. Pero hay asuntos no resueltos en la parte emocional que nos hacen actuar, como dice el apóstol Pablo, de maneras que aborrecemos. Yo aborrezco eso, ser así, pero actúo así. Quiero cambiarlo. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, dejando que Él complete la obra, que haga el proceso de nosotros. Nosotros llegamos a Dios llenos de barro, sucios, mal, cuando venimos. Nadie llega limpio a Dios, nadie. Nos arrepentimos, somos perdonados y luego viene esa obra de perfeccionamiento que es por gracia. Me encanta ese pasaje de Filipenses 1:6 que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me encanta porque me dice una realidad, la realidad de que ya Dios empezó un trabajo en mí, pero que tampoco tengo que frustrarme por no ser perfecto, porque esa obra no la ha completado. No que sea conformista y que tome una actitud de por sí, aguántenme como soy, así soy yo y se acabó. Dios no ha completado su obra conmigo. Entiendan eso. No esa actitud, pero sí la actitud de entender, no soy perfecto. Dios está bregando, tratando, lidiando conmigo todavía. Y no voy a dejar que el enemigo entonces me haga sentir como que, mejor ni le sigo. Mejor ni busco más de Dios, porque no, la riego a cada rato. No. Tengo que seguir adelante. Si caigo, si fallo, ir a la cruz. Ir a la cruz. Es lo que dice 1 Juan 1, 9 y 10. Hijitos míos, no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el que confiesa sus pecados, la sangre de Jesucristo, le limpia de todo pecado. Entonces, día a día tenemos que ir al altar, a la confesión. Siempre, porque estamos en esa lucha, pero al mismo tiempo dependiendo de la gracia de Dios. Empecemos a emprender lo que no le agrada a Dios, comencemos a renunciar
a identificar conductas negativas y buscar dominio propio porque se puede. Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí se puede tener dominio propio de la lengua, de los sentimientos, de las actitudes, si le permitimos al Espíritu Santo hacerlo en nosotros. Si no dejamos que sea el yo, el ego o la carne la que maneje la situación. Si manejo las cosas en la carne, olvídate, lo haría muy diferente quizás. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. ¿Ves? El salmista David en este caso dice, hay cosas dentro de mí a veces que ni yo mismo había descubierto. Hay errores y hay horrores en mi vida. Quizás que necesito que el Señor me diga, mira, despierta, cambia, haz cambios. Líbrame de los que son ocultos, le pide David a Jehová. Pídale usted lo mismo y yo también. Líbrame, Señor, de lo que tal vez yo estoy ciego, de lo que tal vez yo estoy en negación en alguna área en mi vida donde necesito hacer cambios. El Espíritu Santo alumbra el lugar oscuro, el que quedó oculto y tal vez un rencor quedó ahí metido, un sentimiento negativo. El Espíritu Santo lo saca a luz, lo saca, lo confronta para que sea sano, libre. Dios restaura. Esa es su promesa. Dios restaura. Cuando uno viene a Él, empieza, como dice el profeta Jeremías, como la vasija a formarnos. Somos creados a su imagen y Él empieza a restaurar esa imagen original, ese estado original que fue dañado, que fue roto. En Mateo 4:21 dice que cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos estaban reparando redes. Y Jesús les dice, vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero al mismo tiempo, el cogerlos en ese momento en que estaban reparando redes, fue como decirles, hay que reparar su propia vida primero antes de hacer esto. Ustedes no van a ir a pescar con redes rotas. ¿Me está siguiendo? Tú no puedes aconsejar o ayudar o ministrar a otros con tus redes rotas. Pero si permites que Dios trabaje en tus redes y tú también trabajas en restaurar las redes, vas a ser un útil pescador. Vas a ser un útil sierva de Dios. Vas a ayudar a otros porque les vas a decir, mira, yo fui restaurado, yo fui transformado. Mi vida cambió y era una red rota. Tenía heridas que solo Dios pudo sanar. Amén. Superando el pasado entonces. Muchos cristianos que a pesar de estar en Cristo siguen sufriendo por las situaciones pasadas. El pasado los persigue. El fantasma del pecado anterior los persigue. Algunas personas hasta me han dicho cuando he ministrado consejería, pastor, yo entiendo que Dios me ha perdonado, pero yo no me he perdonado a mí misma o a mí mismo. Yo he escuchado eso. Ese es uno de los problemas, que hay personas que no se han perdonado a ellos mismos, a pesar de que la palabra de Dios les dice que han sido perdonados. No disfrutan el presente porque no han dejado atrás esas experiencias negativas. Ese viejo hombre o vieja mujer, el pasado está fuera de nuestro alcance. No podemos hacer nada para cambiarlo. La clave no está en olvidar lo que nos sucedió, eso es imposible. Dios no te saca así como un chip o un cassette, una cinta de tu cabeza y ya se borró todo el pasado. No. Lamentablemente, las memorias van a continuar ahí. La diferencia está en que si tú permites que el Espíritu Santo traiga sanidad interior a tu vida, eso no te va a molestar más a un nivel de hacerte sufrir. Le va a dar uno tristeza en cierta medida recordar cosas malas que vivió, pero ya no va a ser una cosa que el enemigo va a usar para hacerte sentir infeliz o incapaz de seguir buscando ser mejor.
No te va a detener en tu crecimiento espiritual. Vas a poder hablarlo. Hay personas que han sufrido experiencias traumáticas muy duras, tan duras que no pueden ni hablar de ellas. En cuanto empiezan a hablar de eso, sus emociones se quiebran. Casos de abuso sexual, sobre todo, violencia doméstica, tipos digamos, alguien que lo secuestraron y lo tuvieron preso por allí. Imagínate cómo de difícil debe ser hablar de eso. Tal vez tú y yo no hemos vivido cosas a ese nivel, pero en alguna u otra manera hemos vivido experiencias que quisiéramos no recordar. Quisiéramos pasar la página, no recordarlo más, pero sucedió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que eso nos persiga, sea el fantasma eterno de nuestra vida, o que sea una experiencia de fortaleza para más bien ayudar a otros? Para decirle a otros, yo salí adelante, tú puedes también. Ahí es donde entra el principio de la nueva vida en Cristo. Cuando hablamos de que alguien es una nueva persona en Cristo, es cuando la misericordia y el perdón vienen de parte de Dios y se refleja en esa vida nueva que tú tienes. Es el que albergar amargura o guardemos rencor no concuerda con el carácter de Dios. Entonces, la vida nueva en Cristo significa que le estamos diciendo, salte, fuera a todos esos sentimientos negativos. ¿Ves? Dios no quiere vivir en una casa dividida entre cosas que Él quiere dejar allí y cosas nuevas. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber una transformación interior total, un arrojar al fondo del mar las cosas del pasado. Miqueas 7:19 es un pasaje bien directo en eso, porque dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Reciba eso. Amén. ¿Cuán profundo es el mar? Si tú te pones a pensar en eso. Y dice ahí como ilustración, es una analogía que Él tiró en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hazte cuenta que entonces, si fuiste un fornicario, por ejemplo, y Dios tiró en el fondo del mar ese pecado de fornicación que tuviste en el pasado, trata de encontrarlo ahora. Como que si tú tiraras algo literalmente en el fondo del mar. Saca el anillo de la mano y tíralo en el medio del mar y déjalo hundirse. Búscalo después, a ver si puedes. Así sucede espiritualmente. No lo vas a encontrar. Dios lo tiró en lo profundo de la mar. Porque tuvo misericordia. Misericordia. Yo no sé qué experiencias tú has vivido, hasta qué nivel han habido heridas dentro de ti. Pero yo quiero decirte en este día que Dios quiere sanarte y que tú entiendas que todo eso pasado se va al fondo del mar. Que aprendas a vivir ahora. El hoy, que es el hoy que Dios tiene para ti. Dios nos invita a vivir una vida abundante en Él. Dice Jesús, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, una vida plena, una vida tranquila, una vida no exenta de problemas, pero una vida de victoria sobre los problemas. Vida en abundancia. No una vida donde hay altibajos, que hoy estoy alegre y el otro día estoy deprimido o caído, tumbado, que no quiero seguir. No, una vida estable en ese sentido. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y sabe a quiénes se los dijo el apóstol eso? A los creyentes de Filipos. Si usted va a la historia, los creyentes de Filipos estaban bajo una tremenda persecución por parte del Imperio Romano. Los cristianos no les daban trabajo. Apenas alguien sabía que era un cristiano, no hay trabajo para usted. Les cortaban los privilegios, si eran ciudadanos romanos, los gentiles, les cortaban los privilegios del Imperio Romano, les quitaban las propiedades, los andaban persiguiendo, los querían llevar al Coliseo Romano para que se los comieran los leones. Y Pablo les dice, regocijaos. Era como el hermano Gille diciéndoles,
Sonríe. Cristo te ama. A pesar de que te quieran echar a los leones, sonríe, Cristo te ama. No es fácil, no es fácil saber vivir así con gozo en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? Nosotros a veces nos quejamos porque nos pasan cosas hoy día que decimos, ¿por qué a mí? Si soy hija de Dios, si soy hijo de Dios, pero sonríe, que Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. A menudo el perdón es difícil, sobre todo cuando el mal se comete contra nosotros o nuestros seres queridos, pero Dios puede darnos el poder y la voluntad para perdonar, permitiéndonos vivir perfecto amor y unidad unos con otros. Yo creo eso. No es fácil, te digo, no es fácil, pero lo creo. El otro día yo hablaba con alguien y le explicaba el concepto del perdón. Y a esta persona le decía, es que mira, el perdón no significa que yo esté de acuerdo contigo en lo que hiciste. El perdón significa que yo cedo el derecho de venganza o de reclamar lo mal que hiciste. Cuando yo vengo le voy a dar perdón a alguien, le estoy diciendo, te libero de lo que pasó. ¿Me entiendes? A pesar de que yo no esté 100% de acuerdo con lo que pasó. Pero te libero. No voy a dejar que eso nos siga causando división o nos separe. Y al mismo tiempo me libero yo. Porque al dar perdón o recibir perdón, estoy quitando una atadura que me va a impedir la sanidad interior y el crecimiento espiritual en mi vida. Entonces el perdón es clave en esto de la sanidad interior. Es pasar la página, es pasar la página. Dios respondió a nuestro clamor de misericordia y nos concedió el perdón sin importar nuestro pasado. Nos reconcilió con Él. Él nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El contexto de ese pasaje, si usted lee todo ese capítulo de Corintios, capítulo 5 ahí, el contexto es la reconciliación. El contexto es que Dios, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos reconcilió con Él. El contexto es que Dios hizo su parte, a pesar de que no lo merecíamos nosotros, la reconciliación. Entonces hay personas con quienes tal vez tenemos conflictos o hemos tenido malas relaciones en algún momento, pero podemos tener reconciliación. No necesariamente que vamos a andar abrazaditos por ahí todo el tiempo, pero reconciliación en el corazón, de que ya no hay odio, no hay resentimientos, ¿me entiende? Quizás hay casos donde uno dice, hay que tener mejor una distancia de esta persona para tener mejor relación, pero no voy a tener resentimientos, ni amargura, ni rencor. En eso vamos a estar claros con esa persona. Algo así es lo que quiero expresar. Dios tomó la iniciativa haciéndolo, viniendo en Cristo a reconciliarnos con Él. Quiero concluir ya citándote algunas promesas bíblicas sobre la sanidad interior. El Salmo 134 es uno muy especial. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los contritos de espíritu. ¿A quiénes está cercano Jehová? Los quebrantados de corazón, es decir, los que necesitan esa sanidad interior, porque su corazón ha sido herido muchas veces quizás. Hechos 10:38 dice, cuanto Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, cuando anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La palabra que se usa ahí para sanidad y opresión se refiere a lo emocional, no solo a lo físico. Jesús no solo le dijo a muchos, levántate de ese lecho y camina. También Jesús en muchos casos le dijo a algunos, mira, tus pecados son perdonados. Y la gente se quedaba, pero ¿por qué él le dice tus pecados son perdonados y no le dice que se levante de su lecho? Bueno, porque Jesús entendía que el perdón era más importante, la sanidad emocional era más importante que caminara.
Podría haberle dicho camina, pero iba a seguir herido emocionalmente por la falta de perdón. Entonces Jesús primero ministró a la parte emocional. Después entonces le dijo, ahora sí, camina, vete, tira el lecho ahí y vete. Porque ahora tu sanidad es completa, física y emocional. Tremendo eso, ¿verdad? Ese principio. Así que afirma tu sanidad el día de hoy. La pastora les predicó en estos días de sanidad física. Ahora añádele a eso la sanidad emocional también. Afirma tu sanidad completa. Jeremías 30, 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y te sanaré de tus heridas. Recibe esa palabra. Yo haré venir sanidad para ti, te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo esta es Sión a la que nadie busca. ¿Ves? El contexto aquí es sanidad emocional, espiritual, no física. Aquí está hablando de que la arrojaron, de que la despreciaron, de que le habían hecho ese daño emocional a Sión, al pueblo de Israel. Lo despreciaron. Entonces Jehová le dice, yo haré sanar tus heridas. ¿Cuántos hemos estado como Sión, como Israel en esas circunstancias? Despreciados, arrojados, pisoteados, heridos por experiencias del pasado. Pero el Señor nos dice ahora, tengo sanidad para ti. Amén. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A los qué? Abatidos. Es algo emocional, no lo físico, no solamente lo emocional. A vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Como ven, la sanidad interior es bíblica. La palabra sanidad interior, como dije cuando comencé este sermón, no aparece en la Biblia, pero los principios de sanidad interior están allí en esas declaraciones. Cuando Él dice que quiere traer buenas nuevas a los abatidos, libertad a los cautivos, presos de ataduras que el enemigo puso en el pasado y que solo Cristo puede sacar de dentro de ti. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero añade, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Otra vez reitero, la relación entre sanidad física y sanidad emocional. Él dice, bueno, si está enfermo, el Señor lo va a levantar, pero también le va a perdonar, le va a hacer sentirse emocionalmente y espiritualmente bien. Es completo. Eso es lo que yo entonces puedo llamar sanidad integral, total, que hace Dios en la vida nuestra. Como conclusión entonces, no hay duda que la sanidad interior bíblicamente expresada no es otra cosa que el Espíritu Santo plenamente trabajando en nosotros, según Efesios 5:18. Es el proceso divino mediante el cual Dios manifiesta por medio de su Espíritu en cada uno de sus hijos, de una manera sobrenatural, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, Gálatas 5:22, es decir, el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabes tú, si me dejas darte esa manera de probar si tienes sanidad emocional o no? Sanidad interior. ¿Cómo sabemos si tenemos sanidad emocional? Bueno, si el fruto del Espíritu está en mí. Porque lo opuesto a bondad, fe, mansedumbre, paciencia sería entonces celos, contiendas, amargura, resentimientos, inseguridad, culpabilidad. Ese es el fruto del pecado y de la falta de sanidad interior. Pero si hay sanidad interior en ti, es el fruto del Espíritu el que se va a reflejar en tu manera de hablar, en tus actitudes, en tu manera de relacionarte con los demás. Apliquémoslo en esta mañana, en este día. Ore conmigo. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada.
una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Popka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.